Tal vez cuando leíste el título pensaste que era exagerado. Tal vez incluso sonreíste con ironía y dijiste para ti misma: Carlo Acutis, ¿llorar por mi vida? Eso suena demasiado. Y está bien pensarlo. Vivimos rodeadas de mensajes ruidosos, promesas vacías y títulos que intentan llamar la atención sin decir nada profundo. Pero quédate conmigo unos segundos más, porque lo que estás a punto de escuchar no nace del ruido, sino del silencio donde ocurren los milagros. No fue una metáfora. No fue una frase poética. Carlo Acutis lloró de verdad. Y no lloró por fama, ni por dolor propio, ni por miedo. Lloró porque su corazón fue tocado por una vida que necesitaba un milagro urgente. Y esa vida, hoy, puede parecerse mucho a la tuya. Tal vez tú también llegaste aquí cargando algo que no se ve, una angustia que no se cuenta, un problema que pesa más de noche que de día, un miedo que sonríe por fuera, pero grita por dentro. Y aunque no lo sepas, ese tipo de dolor es el que más conmueve al cielo. Aquí no estamos para convencerte de nada a la fuerza. No estamos para imponerte una fe, ni para venderte una emoción barata. Estamos aquí para hablar de algo que ocurrió de verdad, algo que dejó marcas profundas, algo que sigue tocando vidas incluso después de la muerte de Carlo Acutis. Quizá te preguntes por qué este mensaje aparece justo ahora en tu pantalla. Entre miles de videos, entre tantas distracciones, entre un día común y cansado. La respuesta puede incomodarte un poco, porque no todo es casualidad. Carlo Acutis tenía una sensibilidad espiritual poco común. No veía el sufrimiento como algo ajeno. Cuando alguien sufría, él sufría también. Cuando alguien perdía la esperanza, su corazón se estremecía. Y cuando tocaba una vida herida, algo dentro de él se quebraba. Hasta las lágrimas. Este video no es para quienes buscan solo entretenimiento. Es para quien siente que necesita una señal. Es para quien ha pedido en silencio una respuesta. Es para quien ya no sabe qué hacer, pero sigue creyendo, aunque sea con la última fuerza del alma. Tal vez tú no lo sepas, pero hay lágrimas que no nacen del dolor, sino del amor. Lágrimas que no caen por debilidad, sino por compasión. Las lágrimas de Carlo Acutis nacieron de ahí, de un amor tan profundo que no podía quedarse indiferente. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy simple y muy sincero. Si este contenido te ayuda, si sientes paz, esperanza o consuelo en estas palabras, puedes tocar el corazón que está debajo del video. Ese valeu demais no es solo un gesto. Es una donación que ayuda a que este canal siga llevando mensajes de fe a más personas que los necesitan. Tu apoyo mantiene viva esta misión. Tal vez hoy no estás aquí por curiosidad. Tal vez estás aquí porque algo dentro de ti necesita ser tocado. Y si es así, quédate. No adelantes. No te distraigas. Porque esta historia no habla solo de Carlo Acutis. Habla de un Dios que sigue usando corazones sensibles para tocar vidas heridas. Lo que viene después no es ligero. No es superficial. Y no es casual. En los próximos minutos vas a entender quién fue realmente Carlo Acutis, por qué su corazón era tan diferente, y qué ocurrió en el momento exacto en que sus lágrimas se convirtieron en un milagro. Respira. Abre tu corazón. Y acompáñame. Antes de hablar de milagros, lágrimas y señales del cielo, es importante detenernos un momento y entender quién fue realmente Carlo Acutis. No como una figura lejana, ni como un santo inalcanzable, sino como un joven de carne y hueso, con gustos simples, con sueños, con una vida aparentemente normal. Porque ahí está uno de los mayores misterios de su historia. Lo extraordinario nació de lo ordinario. Carlo Acutis nació en una época como la nuestra, rodeado de tecnología, pantallas, videojuegos y distracciones constantes. No creció en un monasterio, ni apartado del mundo. Vivía en medio del ruido, del internet, de las preocupaciones modernas. Y aún así, eligió algo que hoy parece contracultural:
Eligió a Dios como centro de su vida. Desde muy pequeño, Carlo desarrolló una sensibilidad espiritual fuera de lo común, no porque alguien lo obligara, sino porque su corazón parecía reconocer algo sagrado donde otros no miraban. La Eucaristía no era para él un ritual más, era un encuentro vivo. Solía decir que la Eucaristía era su autopista al cielo, una frase sencilla, pero cargada de profundidad. Lo que más impactaba a quienes lo conocían no era su inteligencia, ni su talento con la informática, ni su facilidad para explicar temas complejos. Era su capacidad de amar. Un amor concreto, práctico, silencioso. Carlo se preocupaba por los pobres, por los enfermos, por quienes nadie veía. Tenía una atención especial hacia el dolor humano. No era perfecto. No vivía flotando en una nube espiritual. Era un adolescente que reía, que bromeaba, que disfrutaba la vida. Pero tenía algo que hoy escasea mucho: coherencia. Lo que creía, lo vivía. Lo que decía, lo hacía. Cuando Carlo veía a alguien sufrir, no pasaba de largo. No cerraba el corazón. No decía, no es mi problema. Sentía una responsabilidad profunda, como si el dolor ajeno le perteneciera también. Esa sensibilidad fue formando en él un corazón capaz de conmoverse hasta las lágrimas. Muchos piensan que los santos son fríos o distantes, pero Carlo era todo lo contrario. Tenía una ternura especial. Sabía escuchar, sabía estar presente y, sobre todo, sabía orar con fe verdadera. Su relación con Dios no era mecánica, era íntima. Conversaba con Dios como con un amigo cercano. Le confiaba sus dudas, sus alegrías y también su impotencia frente al sufrimiento del mundo. Por eso, cuando algo lo tocaba profundamente, no se quedaba en palabras. Lo llevaba a la oración. Carlo entendía algo muy importante. Dios no actúa solo a través de grandes escenarios. Actúa en lo pequeño, en lo escondido, en lo que nadie aplaude. Y por eso su vida, aunque corta, se volvió tan poderosa. No buscaba reconocimiento, no buscaba fama, no buscaba ser recordado. Buscaba amar bien, buscaba ser fiel, buscaba aliviar, aunque fuera un poco, el dolor de quienes se encontraba en su camino. Cuando escuches que Carlo Acutis lloró, no lo imagines como un gesto dramático sin sentido. Imagina a un joven con un corazón tan lleno de Dios, que no podía permanecer indiferente ante una vida quebrada. Un corazón que sentía el peso del sufrimiento ajeno como propio. Entender quién fue Carlo es clave para comprender lo que viene después, porque el milagro que tocó su vida no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque había un corazón disponible, un corazón sensible, un corazón dispuesto a creer cuando otros dudaban. Antes de continuar, te invito a algo sencillo. Si esta historia empieza a resonar contigo, si sientes que este mensaje tiene profundidad y verdad, deja tu like ahora. Ese gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas que también necesitan esperanza. En la siguiente parte, entraremos en el momento más impactante de esta historia. El instante exacto en que el corazón de Carlo se quiebra. El momento en que sus lágrimas dejan de ser solo emoción y se convierten en el inicio de un milagro. Hay momentos en la vida que no se pueden planear. Momentos que no llegan anunciados. Momentos que simplemente suceden. Y cuando suceden, algo dentro del corazón cambia para siempre. El momento en que Carlo Acutis lloró fue uno de esos instantes que parten la historia en dos. Un antes y un después. No fue un llanto común. No fue debilidad. No fue dramatismo. Fue una reacción del alma ante algo que lo desbordó por completo. Carlos se encontró frente a una realidad que no podía ignorar. Una vida marcada por el sufrimiento. Una situación humana donde ya no quedaban respuestas fáciles. Él escuchó. Miró a los ojos. Sintió el peso del dolor ajeno. Y mientras otros quizá habrían ofrecido frases rápidas o palabras vacías, Carlo guardó silencio. Un silencio profundo, cargado de compasión.
porque cuando el amor es verdadero, a veces no sabe hablar, solo sabe llorar. Las lágrimas comenzaron a caer no porque Carlo dudara de Dios, sino porque creía profundamente en él. Creía tanto que le dolía ver a alguien atrapado en la desesperanza. Creía tanto que sentía la urgencia de que el cielo interviniera. Ese llanto no fue desesperación, fue intercesión. Hay lágrimas que son oraciones, lágrimas que hablan cuando las palabras no alcanzan. Las lágrimas de Carlo nacieron ahí, en ese punto donde el corazón humano se encuentra con el misterio de Dios. Él no estaba pidiendo algo para sí, estaba suplicando por otra vida. En ese momento, Carlo no pensó en milagros, ni en reconocimiento, ni en consecuencias. Solo pensó en amar. Solo pensó en confiar. Solo pensó en que Dios no abandona a quienes sufren, aunque a veces el silencio parezca largo. Quizá tú también has llorado así alguna vez, en silencio, sin explicaciones, con lágrimas que nadie vio, lágrimas que no eran queja, sino cansancio del alma. Si es así, este momento de la historia no te es ajeno, porque el llanto de Carlo representa algo muy humano, la incapacidad de ver sufrir a otros sin que el corazón se rompa un poco. Y al mismo tiempo, representa algo profundamente espiritual, la fe que no se rinde, incluso cuando no entiende. Ese día, mientras las lágrimas caían, Carlo hizo lo único que sabía hacer: confiar. No exigió, no reclamó, no negoció con Dios. Simplemente puso esa vida en sus manos, con la humildad de quien sabe que los milagros no se fuerzan, se reciben. Es importante que entiendas esto. El milagro no comenzó cuando la situación cambió. El milagro comenzó cuando un corazón decidió amar hasta las lágrimas. Ahí, en ese instante invisible para el mundo, algo empezó a moverse. Tal vez hoy tú estés esperando un milagro externo, una respuesta clara, una puerta que se abra, una carga que desaparezca. Pero este momento nos recuerda algo esencial. A veces el primer milagro ocurre dentro del corazón, cuando dejamos de endurecernos, cuando volvemos a sentir, cuando nos permitimos llorar sin perder la fe. Antes de seguir, quiero hablarte con total sinceridad. Si este mensaje está tocando tu corazón, si estas palabras te traen consuelo, esperanza, o te ayudan a seguir creyendo, te invito a tocar el corazón que está debajo del video. Ese valeu demais es una donación que ayuda a que este canal continúe compartiendo mensajes de fe, consuelo y esperanza con más personas. Tu apoyo hace posible que estas historias sigan llegando a quienes más las necesitan. El llanto de Carlo no fue el final de la historia. Fue el umbral. Fue la puerta. Fue el momento exacto en que el cielo escuchó una súplica silenciosa. Y lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Nadie lo podía explicar. Pero transformó una vida para siempre. En la próxima parte, vamos a entrar de lleno en ese acontecimiento. El milagro que nació de unas lágrimas sinceras. El acto de Dios que confirmó que ninguna oración hecha con amor cae en el vacío. No te vayas, porque lo que viene puede renovar tu esperanza. Hay momentos en los que la historia deja de ser solo un relato y se convierte en un testimonio. El milagro que marcó la vida de Carlo Acutis nació en silencio, lejos de cámaras, lejos de aplausos, lejos de cualquier intención de espectáculo. Fue un acto de Dios sencillo, pero tan profundo, que cambió destinos y confirmó que el cielo sigue actuando cuando encuentra corazones abiertos. Después de aquellas lágrimas, no ocurrió nada inmediato. No hubo luces. No hubo señales visibles. Y eso es importante decirlo, porque muchas veces esperamos que Dios actúe de forma instantánea, cuando en realidad Él trabaja en procesos invisibles. La situación que había provocado el llanto de Carlo parecía no tener solución humana. Los diagnósticos eran claros. Las palabras de los médicos eran duras. Las expectativas eran mínimas. Todo apuntaba a un desenlace que nadie deseaba, pero que muchos ya consideraban inevitable. Sin embargo,
Algo había cambiado. No en el exterior, sino en el plano espiritual. La oración había sido sembrada con amor. Y cuando una oración nace del amor verdadero, no se pierde, aunque tarde en dar fruto. Con el paso de los días, comenzaron a surgir señales inesperadas, pequeños cambios, detalles que no encajaban con lo previsto. Los síntomas empezaron a disminuir. Las respuestas del cuerpo no seguían la lógica médica habitual, y lo que era desesperanza comenzó, poco a poco, a transformarse en asombro. Los médicos no encontraban explicación. Los estudios ya no coincidían con los diagnósticos anteriores. Las palabras «no es posible» comenzaron a repetirse en los pasillos. Y cuando la ciencia llega a su límite, algo más grande se hace evidente. La vida que había tocado el corazón de Carlo comenzó a sanar. No por azar, no por suerte, sino de una manera tan clara que incluso quienes dudaban tuvieron que reconocer que algo extraordinario había ocurrido. Este milagro no fue ruidoso, no fue anunciado, no buscó protagonismo, simplemente sucedió, y en su sencillez reveló una verdad profunda. Dios sigue obrando en lo oculto, en lo silencioso, en lo que solo se comprende con el corazón. Para Carlo, este acontecimiento no fue motivo de orgullo, no se atribuyó nada, no se colocó en el centro. Al contrario, se hizo aún más humilde, aún más consciente de que los milagros no son premios, sino manifestaciones del amor de Dios por sus hijos. Este milagro se convirtió con el tiempo en uno de los signos más claros que confirmaron la santidad de Carlo Acutis. No porque él lo buscara, sino porque su vida estaba alineada con algo mucho más grande que él mismo. Es importante que comprendas algo aquí. El milagro no ocurrió porque Carlo fuera perfecto. Ocurrió porque creyó, porque amó, porque se dejó tocar por el dolor ajeno y no se cerró. Muchas personas creen que los milagros son solo para unos pocos elegidos, pero esta historia nos muestra lo contrario. Los milagros encuentran camino cuando hay fe, compasión y entrega sincera. Tal vez tú hoy estás frente a una situación que parece imposible. Tal vez ya escuchaste diagnósticos, negativas, rechazos o puertas cerradas. Y este relato no viene a prometer soluciones mágicas, sino a recordarte algo esencial. Dios no está ausente, aunque el proceso sea largo. El gran milagro no fue solo la sanación física, fue la confirmación de que el amor ofrecido con fe nunca es inútil. Que cada lágrima entregada a Dios tiene sentido. Que cada oración sincera deja huella en el cielo. A veces el milagro no llega como lo esperamos, pero llega como lo necesitamos, y esta historia nos invita a no cerrar el corazón, incluso cuando todo parece perdido. Lo que ocurrió después de este milagro trascendió generaciones. La vida de Carlo Acutis comenzó a tocar a miles de personas alrededor del mundo. Personas que, como tú, buscan esperanza. Personas que, como tú, necesitan creer que aún hay luz. En la siguiente parte, vamos a dar un paso más profundo. Vamos a hablar directamente de ti, de tu historia, de por qué este milagro no es solo pasado, sino una invitación viva para tu presente. Llegados a este punto, es normal que te preguntes por qué esta historia sigue resonando dentro de ti. Tal vez empezaste este video con curiosidad, tal vez por costumbre, o quizás simplemente apareció en tu pantalla sin que lo buscaras. Pero si sigues aquí, hay algo que merece atención, porque el milagro que tocó la vida de Carlo Acutis no se quedó atrapado en el pasado, no pertenece solo a libros, archivos o procesos de canonización. Este milagro sigue hablando, sigue tocando, sigue despertando preguntas profundas en quienes lo escuchan. La verdadera pregunta no es solo qué ocurrió entonces, sino qué está ocurriendo ahora dentro de ti. Tal vez tú no estés enfrentando una enfermedad física, o tal vez sí, pero los milagros no se limitan al cuerpo. Hay heridas invisibles que duelen igual o más, heridas del alma, heridas del corazón, cargas emocionales que llevas desde hace años y que nadie más conoce. Puede que estés luchando con el miedo al futuro,
con decisiones que no sabes cómo tomar, con una soledad que pesa incluso cuando estás rodeada de gente, con una culpa que no te deja avanzar, con una fe cansada, pero que aún respira. La historia de Carlo Acutis se vuelve actual cuando entendemos esto. Dios no solo actúa en grandes milagros visibles, actúa también en procesos internos, en cambios silenciosos, en restauraciones que comienzan dentro. Tal vez este video llegó para recordarte que no estás sola, que tu dolor no es ignorado, que tus oraciones, incluso las que haces en silencio, incluso las que haces con lágrimas, son escuchadas. Así como Carlos se dejó tocar por el sufrimiento de otro, hoy esta historia te invita a mirar tu propia vida con honestidad, sin máscaras, sin exigirte perfección, solo con verdad. ¿Qué área de tu vida necesita un toque del cielo? ¿Dónde has perdido la esperanza? ¿En qué parte de tu camino sientes que ya no puedes más? No respondas rápido. Permítete sentir la pregunta, porque a veces, reconocer la herida es el primer paso hacia la sanación. Este milagro nos enseña algo esencial. Dios no espera que lo tengamos todo resuelto para acercarnos. No espera fortaleza constante. No espera fe perfecta. Solo espera un corazón dispuesto. Tal vez hoy no necesitas un milagro espectacular. Tal vez necesitas paz, dirección, consuelo, la certeza de que tu historia aún no está terminada. Carlo Acutis no tocó vidas porque tuviera respuestas para todo. Las tocó porque se permitió amar, incluso sin entender. Y esa misma invitación está frente a ti ahora. Este momento no es para correr. Es para detenerte un instante, para respirar, para reconocer que hay cosas que no puedes controlar, pero que no por eso estás abandonada. La fe no elimina los problemas, pero cambia la manera de atravesarlos. Y cuando una historia como esta te alcanza, es porque hay algo que necesita ser iluminado. Tal vez este sea el momento de volver a confiar, no de manera ingenua, sino profunda. Esa confianza que nace después del cansancio, después de la decepción, después del silencio. No subestimes el poder de este instante. No subestimes lo que Dios puede hacer cuando un corazón se abre, aunque sea un poco. En la siguiente parte, vamos a entrar en una dimensión más intensa de esta historia. Hablaremos de señales, de llamados, de esos momentos en los que una experiencia deja de ser coincidencia y se convierte en invitación. Quédate, porque lo que viene puede ayudarte a comprender si este video es solo contenido o si es un mensaje directo para ti. Hay momentos en los que una historia deja de ser solo inspiradora y se convierte en incómoda. No porque haga daño, sino porque confronta, porque obliga a mirar más allá de lo superficial, porque despierta preguntas que no siempre queremos responder. Este es uno de esos momentos. Tal vez ya te preguntaste si todo esto es solo coincidencia. Un video más, una historia bonita, un relato emotivo que toca el corazón por unos minutos y luego se olvida. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si este encuentro no fue casual, sino intencional? A lo largo de la historia, Dios ha usado medios sencillos para hablar a las personas. Una voz suave, un gesto pequeño, un encuentro inesperado. Y muchas veces, un testimonio que llega justo cuando el corazón está más vulnerable. Carlo Acutis creía profundamente que nada ocurre por accidente. Para él, cada momento tenía un propósito, incluso los que dolían, incluso los que no se entendían de inmediato. Por eso su vida se convirtió en un canal, no porque él lo buscara, sino porque estaba disponible. Hoy, esta historia llega a ti con la misma pregunta silenciosa. ¿Estás escuchando? No se trata de miedo, no se trata de presión, se trata de discernimiento, de detenerte un instante y preguntarte si este mensaje está tocando una fibra específica de tu vida. Tal vez este video aparece en un momento en el que estabas a punto de rendirte. Tal vez justo cuando pensabas que tu fe ya no daba para más. Tal vez cuando sentías que nadie entendía tu proceso. Y de pronto, una historia de lágrimas,
fe y milagros, toca algo que creías dormido. Eso no siempre es cómodo, porque cuando Dios llama, no siempre lo hace para confirmar lo que ya hacemos. A veces llama para movernos, para sacarnos de la inercia, para invitarnos a confiar de nuevo. Este puede ser un llamado a volver a orar con sinceridad, un llamado a perdonar, un llamado a soltar el control, o simplemente un llamado a no cerrar el corazón. No todos los llamados son ruidosos. Algunos son suaves, pero persistentes, y suelen llegar cuando más cansados estamos. También puede ser una señal, una de esas que no se imponen, pero que se repiten, un recordatorio de que no estás sola, de que tu historia importa, de que tus lágrimas no pasan desapercibidas. O quizá, para algunas personas, este mensaje funciona como un aviso amoroso, no para asustar, sino para despertar, para recordar que la vida espiritual también necesita atención, que no todo se resuelve con distracciones o rutinas vacías. Carlo Acutis entendía que el mayor peligro no es el dolor, sino la indiferencia, un corazón que deja de sentir, que deja de esperar, que deja de creer. Por eso, si este mensaje está removiendo algo dentro de ti, no lo ignores, no lo apagues rápidamente, permítete escucharlo con calma. Antes de seguir, quiero hablarte con total honestidad. Si este contenido te está ayudando, si estas palabras te traen luz, paz o dirección, puedes tocar el corazón que está debajo del video. Ese valeu demais es una donación que ayuda a que este canal continúe llevando mensajes de fe, esperanza y consuelo a muchas más personas. Tu apoyo es una forma concreta de hacer que este llamado llegue más lejos. A veces pensamos que apoyar algo pequeño no hace diferencia, pero así comienzan los milagros, con gestos sencillos, hechos con amor. Este momento es una invitación, no a entenderlo todo, no a tener todas las respuestas, sino a dar un pequeño paso de fe. Tal vez el siguiente paso no sea grande, tal vez sea solo volver a confiar, o volver a hablar con Dios desde el cansancio, o simplemente quedarte un poco más en silencio. Lo importante es no pasar de largo. En la última parte de este video, vamos a cerrar este camino juntos, con una palabra final, con esperanza, con una invitación clara a seguir adelante, incluso cuando el camino no esté completamente iluminado. Quédate un poco más, porque a veces, el final de una historia es el comienzo de algo nuevo. Llegar hasta aquí no es poca cosa. No porque el video sea largo, sino porque el corazón también se cansa. Y cuando alguien permanece hasta el final de una historia como esta, es porque algo dentro sigue buscando sentido, luz, dirección. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez incluso tengas más preguntas que antes. Y está bien. La fe verdadera no siempre comienza con certezas. Muchas veces comienza con un susurro interior que dice, sigue. La historia de Carlo Acutis no termina en un milagro puntual. No termina en lágrimas. No termina en un testimonio extraordinario. Su historia continúa cada vez que alguien decide no rendirse. Cada vez que alguien vuelve a creer, aunque sea con miedo. Cada vez que un corazón herido se abre un poco más. Carlo entendió algo que muchos tardamos años en aprender. La vida no se mide por su duración, sino por su profundidad. Y la profundidad nace cuando permitimos que Dios entre incluso en nuestras fragilidades. Quizá este video no cambió tus circunstancias externas. Tal vez el problema sigue ahí. Tal vez la respuesta aún no llegó. Pero si algo dentro de ti se movió, si algo se suavizó, si algo se despertó, eso ya es un comienzo. No subestimes los comienzos pequeños. Un pensamiento distinto, una oración tímida, una lágrima sincera. Así empiezan los procesos más profundos. Las lágrimas de Carlo no fueron el final de una historia, sino el inicio de muchas otras. Y hoy, esas lágrimas siguen hablando. No gritan, no presionan, solo invitan. Invitan a confiar cuando todo parece confuso, a amar cuando es más fácil cerrarse,
a creer que Dios sigue actuando, incluso cuando no lo vemos. Tal vez este sea un buen momento para hacer algo simple, no algo grande, no algo complicado, solo algo verdadero. Tal vez sea momento de hablar con Dios sin fórmulas, sin discursos largos, solo con honestidad. Decirle cómo estás, qué te duele, qué te cansa, qué esperas. No necesitas palabras perfectas. Dios entiende los silencios. Si algo aprendemos de esta historia, es que el cielo responde a los corazones sinceros, no a los más fuertes, no a los más sabios, sino a los más abiertos. Carlo Acutis no buscó dejar un legado, pero lo dejó. Un legado de fe sencilla, de amor concreto, de esperanza posible. Y hoy, ese legado llega hasta ti. No para que lo admires desde lejos, sino para que lo hagas vida en tu propia historia. Quizá mañana todo siga igual, o quizá no. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no caminas sola, que hay historias que nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde podemos volver. Si este video te acompañó, si te sostuvo un poco, si te dio paz, permítele seguir su curso. No lo olvides de inmediato. Guarda lo que tocó tu corazón. Y si quieres seguir caminando, aquí hay un espacio para eso. Un canal que no promete soluciones rápidas, pero sí compañía. Mensajes que no buscan impresionar, sino sostener. Suscríbete si sientes que este contenido habla tu idioma interior. Activa la campana si quieres seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Y sobre todo, recuerda esto. Las lágrimas no siempre anuncian el final. A veces anuncian el comienzo de algo que aún no imaginas. Que la paz te acompañe. Que la esperanza no se apague. Y que, como Carlo Acutis, nunca pierdas la capacidad de creer, incluso cuando el corazón tiembla.